Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Como cada día nos acabamos de poner en la presencia de Dios y comenzamos a hacer nuestra oración personal. En este caso, yo voy diciéndote unas palabras, pero piensa siempre que la oración es personal. Por tanto, eres tú quien tienes que hablar con el Señor. Te pueden servir mis palabras al hilo de lo que vamos a ir hoy comentando para meditar el Evangelio de la misa de este domingo, 17º del tiempo ordinario. Pero te diría que eso, lo importante es que lo hagas tuyo, es decir, que seas tú protagonista de esta oración o que tú seas quien hable con el Señor. Y quería, por eso te decía, comentar el Evangelio de la misa de mañana. Hoy lo grabo esto el sábado por la tarde. Aprovecho para hacer mi oración mientras tanto. Y concretamente el Evangelio de San Lucas, el capítulo 11, el comienzo del capítulo 11, desde el 1, versículo 1 hasta el 13. Que te leo y dice así. Una vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día nuestro pan de la mañana. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe algo, y no nos dejes caer en la tentación. Y les dijo: Si alguno de vosotros tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, porque uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Y el otro insiste, llamando. Yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le piden? Hasta aquí el Evangelio de la misa de mañana, que vamos a ir comentando poquito a poquito. Primero me paro para pensar la actitud de Cristo. Jesús rezaba. Parece que es una cosa que decimos con normalidad. Pero no te olvides que Jesús es Dios. Sí, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Hijo. Pero es Dios. Y él rezaba con el Padre. Rezaba al Padre. Hablaba con el Padre. Así lo vemos reflejado en muchos momentos del Evangelio.
Sentía el Señor, pues con frecuencia, el deseo de dejar a aquella gente, aquella muchedumbre interesada, también a aquellos discípulos que muchas veces eran duros de cabeza, para retirarse a un lugar apartado, a veces una montaña pequeña, un montículo, y allí se quedaba solo delante del Padre. Jesús rezaba. Padre, yo sé que tú siempre me escuchas, le decía. Y mi pregunta, y con esto empezamos nuestra oración, nuestra reflexión delante del Señor, es primero si yo rezo. Y no me refiero solo a una oración vocal, es decir, un rosario o una oración, un Padre Nuestro, sino también si yo soy capaz de hacer oración, es decir, hablar consigo, Señor. Jesús se servía con frecuencia de la Escritura, los salmos especialmente, para rezar. Pero Él se dirige al Señor también de una manera muy personal, a Dios de una manera muy personal. Por ejemplo, Getsemaní, por ejemplo, en la cruz, por ejemplo, cuando va a elegir a los apóstoles, por ejemplo, en muchos momentos. Jesús rezaba. Y yo me pregunto, te repito, yo rezo. ¿Y cómo rezo? ¿Hago oración? Hace unos días hablaba con una persona y le recomendaba esto, que una de las maneras que tenía más concretas para ir creciendo en la vida interior, para ir creciendo en amor a Dios, era rezar, es decir, hacer oración. Pero me dijo, ya rezo yo Padre Nuestro, ya rezo todos los días antes de acostarme, ya rezo de vez en cuando el rosario. No está mal. Le dije, muy bueno que lo hagas y sigue haciéndolo, pero haz oración. Haz oración, párate un ratito al día, cuando puedas, el tiempo que puedas. Habla con Jesús, escúchale. Al hilo de un libro que puedas leer, especialmente el Evangelio. Háblale, cuéntale tus cosas, dile que le quieres, dile que necesitas de él, cuéntale ese asunto que te preocupa, aquello que quizás te está quitando la paz ahora, o esa alegría que has tenido. Cuéntasela, pero haz oración. Jesús reza, Jesús hace oración. Nosotros hemos de aprender también ese camino de la oración, que es vital en la vida nuestra. Es verdad que para sí mismo Él no tenía nada que pedir. Ni favores, ni protección, ni perdón, ni pan. Pero en su presencia volvía a ser lo que era. Se llenaba de paz. Escuchaba en lo más hondo de su alma. Jesús es consciente, precisamente por eso, por su oración, es consciente de que es el Hijo de Dios. El Hijo por naturaleza. Es consciente que se siente el Hijo muy amado por el Padre. La conciencia de su filiación divina lo llena de fuerza y de alegría. Y sabiendo que era el Hijo muy amado por el Padre, que le ha llenado de esos dones, él tiene, su oración está como empapada de ese sentido de hijo. Y eso es fundamental, porque la oración no es un diálogo entre dos iguales, sino entre un hijo y su padre. Tu oración no es una oración, un diálogo entre dos iguales, sino entre tu Padre Dios que te ama profundamente. El Señor se siente de nuevo revestido de aquella paciencia infinita, de aquella misericordia incansable del Padre, del amor dinámico y creador. Y su oración se desborda siempre en palabras de confianza y de cariño.
se manifiesta en frases que son claves, porque son una manifestación clarísima de cómo Dios me quiere. Señor, tú siempre me escuchas. Te doy gracias, porque todo lo tuyo es mío. Claro, esa oración de Jesús se va haciendo cada vez más profunda, ¿no? Si se puede decir que aumenta, porque Jesús es Dios y por tanto la oración siempre es perfecta, pero entendedme, esa oración de Jesús también en lo humano se va haciendo cada vez más profunda. Por eso cuando va a hacer oración, cuando se va al monte a orar, cuando está con sus discípulos y se retira un tiempo para rezar, Jesús volvía transformado, radiante, renovado, luminosos. En ese encuentro con Dios Padre. Y esto me viene a la cabeza ese relato del Evangelio de la Sagrada Escritura de Moisés, cuando sube al monte a hablar con Dios, cuando le entrega las tablas. Era tal lo radiante que estaba Moisés al estar hablando con el Dios, que tiene que ponerse un velo por la cara, porque su cara radiaba ese esplendor divino. Es muy bonito el Moisés de Miguel Ángel, que tiene hecho en mármol, que tiene ese velo por delante de la cara, ¿no? Eso tiene una connotación preciosa, ¿no? Preciosa, ¿no? Del ver a Dios y escuchar a Dios. Ver a Dios. Pues Jesús volvía radiante, contento. Y los apóstoles por eso se extrañan. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué le ha pasado? ¿Quién le ha podido transformar de este modo? Y les contaba que había ido a rezar. Claro, a ellos les da cierta envidia ver cómo reza Jesús y lo que ellos pueden hacer. Quieren rezar. Ven a Jesús rezar y quieren aprender. De ahí la pregunta, de ahí la petición más que pregunta de los apóstoles al Señor. Señor, enséñanos a rezar. Como Juan enseña a sus apóstoles, a sus discípulos, como Juan enseña a sus discípulos, pero enséñanos a rezar. Mira, es una petición preciosa porque yo creo que en el fondo es lo que el pueblo cristiano, lo que los cristianos pedimos a la Iglesia. Lo que un niño pide a sus padres, lo que unos padres se encargan también de enseñar a su hijo. La catequesis familiar, la catequesis de familia es la más importante, porque del fondo es la transmisión de la fe, y son los padres quienes tienen que transmitir esa fe y enseñar a rezar a sus hijos. A mí me conmueve cuando una madre me cuenta, ¿no?, que cada día con su hijo de 2 años, de 3 años, antes de acostarse, cuando la acuesta, rezan algo. Y le enseña al niño a rezar el Jesucito mi vida, el 4 esquinas tiene mi cama, oraciones de niño, ya me entiendes, o un Jesús te quiero, o Madre no me dejes, cosas pequeñitas, o un Ave María, un Padre Nuestro, van aprendiendo. Pero esa es la imagen de la madre o del padre enseñando a los hijos a rezar de la Iglesia. De la Iglesia, que no se puede perder. Que no se puede perder. Hay una labor ingente de familia, de padres a hijos que transmiten la fe, enseñándoles a rezar, llevándoles una catequesis, preparándoles para los sacramentos. Bueno, pues Jesús enseña a rezar a los apóstoles. Un niño, la Iglesia está, los fieles somos necesitados de aprender. Y esa labor catequética de la Iglesia que hace a través de la familia, a través de la parroquia, a través del apostolado personal de cada uno, de cada fiel, de cada cristiano, a través del ambiente cristiano que un fiel bueno da en su trabajo profesional. Eso, enseñar a rezar, manifestar con nuestra vida cómo rezamos, pues eso es fundamental. Es la labor de catequesis, insisto, que no se puede perder. Jesús enseña a sus apóstoles a rezar.
Y entonces es cuando les descubre, abriéndose el corazón, y les habla y les cuenta y les enseña con esa oración que es la llamada oración dominical. Esa hermosa oración del Padre Nuestro que rezamos todos los días nosotros. Y que hemos aprendido de labios de nuestros padres seguramente, o de labios de nuestro párroco, o de nuestro catequista, o que hemos aprendido en el colegio. Y que llamamos así la oración del Señor, la dominical, dominicos. Más que una oración para rezar, es una oración para meditar. Jesús necesita una noche entera para pronunciar solamente un versículo del Padre Nuestro. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Getsemaní. Necesitó esa conversión del corazón para decir al Señor de verdad con su corazón, en aquel momento terrible, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración rezada así irá transformando a los apóstoles, modelándoles por dentro y conduciéndoles a lo largo de su vida a la entrega total, a la misma entrega total que su Señor, que Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Llevamos siglos rezando esta oración los cristianos. Esta oración que te pronuncio yo ahora y que tú la dices todos los días ha salido de labios de cientos de miles de millones de cristianos en todos los continentes, en todas las épocas, cada día, en todos los idiomas. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, etc. en latín. Los hombres todos hemos rezado esta oración y la hemos rezado al unísono, repitiendo las palabras que aquellos apóstoles escucharon de labios del Señor. Decía Teresita del Niño Jesús que cuando necesitaba tener paz no rezaba muchos Padres Nuestros, rezaba un Padre Nuestro, pero lo hacía muy despacio, paladeando las palabras, las frases, el sentido de esta oración. Por eso te decía que es una oración para meditar. Para meditar. En ella vemos cómo Jesús nos muestra el rostro verdadero del Padre. Es tan bueno que resulta, quizás podríamos decir, a los ojos superficiales de los hombres, un poco débil. Es tan cariñoso que no sabe negar nada. Es tan entregado que aparentemente hace uno con él lo que quiere. Mira, en el Padre Nuestro Jesús ataca nuestro escepticismo y nuestra desconfianza y sacude nuestra timidez y afirma con todas sus fuerzas que no hay ningún límite para la generosidad divina. Nuestros deseos se ven limitados únicamente por nuestro miedo. Nuestras oraciones solo tienen la frontera de nuestra inconstancia. Nuestras realizaciones fracasan solamente por la falta de fe. Jamás hay que buscar en Dios la razón de nuestros errores. Por eso te digo que el Padre Nuestro tiene ese sentido tan profundo, porque dándole vueltas a esta idea que acabo de decirte, de acabo de hablar con el Señor, lo vemos así. Es una oración donde el Señor ataca nuestro escepticismo y nuestra desconfianza. Oye, confía.
que es tu Padre, que tú eres hijo, que es una oración empapada del sentido de filiación divina. Oye, quítate la timidez. No hay ningún límite, y la desconfianza, no hay ningún límite para la generosidad divina. Escucha, quítate ese miedo que tienes. Miedo a la entrega, miedo a decir que sí a Dios, miedo a dar más al Señor, miedo a de verdad tener una vida de servicio a los demás, miedo a renunciar a tus cosas para ser alguien que vive para los demás. Quítate ese miedo, porque la oración solo tiene el límite de la inconstancia. Y no tengas miedo al fracaso. Dios te pide que hagas las cosas bien, no que triunfes. Como aquel ejemplo del hombre que es historia de estas como de pedagógicas, ¿no? Que una vez un Dios le dijo a un hombre que vivía en, esto es una historia, una leyenda, ¿no? Le dijo a un hombre, ¿no?, que tenía que empujar todos los días de su vida una piedra. Y aquel hombre se dispuso a empujarla. Era tan grande la piedra que no conseguía moverla. Y un día tras otro fue empujando y empujando y empujando y empujando. Al cabo del tiempo, rendido, le dijo a Dios: he fracasado, porque me has dicho que empujara la piedra y no he sido capaz de moverla. Y Dios le dijo: yo te dije que empujaras, no te dije que la movieras. Mírate ahora. Tienes el cuerpo lleno de fuerza. Tus músculos han crecido. Las manos las tienes duras, porque has pasado tiempo y tiempo empujando esa piedra. Te has hecho mejor. En lo humano, en lo físico, ¿no? Pero te has dado tú al espiritual Has hecho la voluntad de Dios todos los días. Has empujado. Y por tanto te has hecho mejor. Has crecido. Dios te pide que reces, no te pide que consigues. Y te asegura aquello que hemos leído también en el Evangelio: pedid y se os dará, por supuesto. Fíjate, el único obstáculo para que se nos escuche no es la dificultad de disponer al Padre en un favor nuestro, sino la dificultad de convencernos a nosotros mismos de que hemos de acudir a Él con fe. Evidentemente, la única resistencia que puede oponerse a una oración perseverante no es la del Padre que se niega a dar, sino la de nosotros que nos empeñamos en no recibir. Confiamos demasiado en nosotros, ponemos demasiado confianza en nuestras fuerzas. Que tengamos cuidado con los dones que Dios nos ha dado. El don de Dios hace dar, el perdón de Dios hace perdonar, el amor de Dios hace amar como Él, hasta la pasión y hasta la cruz. Y te complemento también esto con lo que precisamente dice el Evangelio, ¿no? Como después de explicar el Padre Nuestro, el Señor les hace ver: pero vosotros pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es interesantísimo esto, porque me parece que es como abrir la puerta a la confianza que Dios nos está diciendo: oye, confía, pide, busca, llama. No estás hablando con alguien que es tu Padre. ¿Cómo te va a negar tu Padre? Es verdad que a veces Dios no niega, sino nos hace esperar, y la respuesta del Señor ante nuestra petición es el silencio. ¿Por qué Él hace esperar? Porque lo que necesitamos en ese momento es aprender a esperar. Aprender a ser pacientes.
y seguir pidiendo, y seguir llamando, y seguir buscando. ¿Cuántas veces he escuchado de personas que te dicen: llevo años rezando por esta intención, he pedido la curación de esta persona, le pido al Señor que me encuentre un trabajo? Es verdad, y hay que hacerlo. Hay que poner los medios, pero ya me entiendes, hay que hacerlo. Esta situación familiar, y el Señor no me escucha. He visto personas incluso que han dejado de rezar por eso. El Señor no me escucha. No oigo a Dios. A veces he pensado que es como si Dios fuera una máquina de café o de Coca-Cola o de lo que quieras, ¿no? Que metes una moneda y sale. Pones tu intención y aparece lo que sea. No. Dios espera que perseveremos en la oración, en la petición, en la búsqueda, en el llamar. Y Él, que nos conoce muy bien y sabe perfectamente lo que necesitamos, nos dará lo que necesitamos en el momento oportuno. Y si alguien sabe cuál es ese momento oportuno para cada uno de nosotros, es Él, que nos ama profundamente y somos sus hijos. Por tanto, sabe qué necesitamos en cada momento, y quién más te va a querer a ti que Dios, que es tu Padre. Y por tanto, ¿quién más va a querer lo mejor para ti que Dios, que es tu Padre? Confía, reza, pide, busca, llama. No te va a dar un escorpión, ni una serpiente, ni una piedra. Te va a dar lo que tú necesitas. Así es Dios. Así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Que reces el Padre Nuestro con frecuencia, pero que lo reces con ese mismo espíritu, con el Espíritu de Dios, para que sea fecundo en tu vida de cristiano. Así te lo pide el Señor. Así también me lo pide a mí. Rezar así. Hace tiempo leía un punto de este libro que te recomiendo, que seguramente muchos de vosotros tenéis en casa, lo habéis leído, que es uno de los 3 de la trilogía de puntos pequeñitos escrita por San José María Escrivá. Y hay un punto, que sí creo que lo tengo por aquí cerca, que a mí siempre me ha hecho mucho bien. Si no me equivoco, es el punto 920, que tengo aquí delante. Espera, que estoy terminando de buscarlo. Así, aquí está. De Forja. Me lo animó a leer hace muchos años un sacerdote amigo mío, que era un bendito y que se ha muerto hace poco. Terrible, un cáncer terrible. Yo le quería mucho. Y un día hablando con él, o no sé si confesándome o charlando con un rato, me dijo: mira, léete este punto, te va a hacer mucho bien. Y es verdad. Dice así ese punto 920 de Forja, con el que quiero acabar este rato de oración. Si eres fiel a los impulsos de la gracia, darás buenos frutos, frutos duraderos para la gloria de Dios. Ser santo entraña ser eficaz. Y añade: aunque el santo no toque ni vea la eficacia. A mí eso último me conmovió muchísimo y me hizo pensar mucho. Ser fiel, es decir, ser hombre rezador, piadoso, trabajador, siempre da buenos frutos, y frutos duraderos para la gloria de Dios. La santidad siempre tiene como consecuencia la eficacia, pero añade: aunque tú, santo, no veas ni toques la eficacia. Aunque no veas los frutos, porque eso los da Dios cuando Él quiere. Así es. La tierra tuvo que esperar cientos de años a que viniera el Salvador. Vino cuando era el momento oportuno, plenitud de los tiempos, no antes. No antes. Dios tiene sus tiempos. Tú reza,
y reza con frecuencia el Padre Nuestro y pídele al Señor lo que allí se dice. Pero confía. Confía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Todo esto se lo pedimos a nuestra Madre Santa María también. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.